paso a su charla. Muchas gracias, Caterina, y gracias a la organización por contar con nosotros para esta presentación. Bueno, yo espero que sea por lo menos de vuestro interés. Este es un poco el guión que voy a seguir. En primer lugar, haré una pequeña introducción, luego hablaré de la utilidad del diagnóstico genético en las tubulopatías primarias, después asesoramiento genético, técnicas de diagnóstico genético, cuál es el rendimiento diagnóstico en este grupo de patologías, luego presentaré un caso clínico y, por último, las conclusiones. Pues, en primer lugar, ¿qué son las tubulopatías hereditarias, ¿no? Pues es un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan sobre todo a la reabsorción de solutos en diferentes segmentos del túbulo renal. La prevalencia se desconoce, pero sí que es cierto que en su conjunto tiene una prevalencia inferior a 1 por cada 2.000 individuos, por lo que se engloba dentro de lo que denominamos de enfermedades raras. Estas enfermedades pueden presentar cualquier tipo de patrón mendeliano, o sea, autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al cromosoma X, y también hay un tipo de enfermedad, el síndrome de Bartter tipo 4A, que presenta digenismo. El debut de la enfermedad depende sobre todo del tipo de la tubulopatía y del modo de herencia, pero las manifestaciones pueden empezar a nivel prenatal, a nivel neonatal, en la infancia, en la adolescencia y también en la edad adulta. Algunas de ellas también pueden presentar manifestaciones extrarrenales como hipoacusia, distrofia de retina, etc. Clínicamente, este grupo de patologías se puede clasificar en función del soluto que estamos perdiendo o si no en función del tracto tubular que está afectado, ¿no? Entonces, dependiendo de la proteína afectada donde se encuentre, pues se pueden clasificar tubulopatías del túbulo proximal, del asa de Henle, túbulo contorneado distal y también hay tubulopatías mixtas. Entonces, a nivel genético, por una parte, he estado revisando la herramienta PanelAb, que es una herramienta del Servicio de Genética Médica de Inglaterra, ¿no?, que reúne 65 genes. Y esta herramienta lo que hace es clasificarlos en cuanto al nivel de evidencia. Entonces, ellos juegan con los colores del semáforo, ¿no?, y te ponen con una alta evidencia, hay 48 genes que están revisados, para los cuales, si encuentras una mutación diagnóstica, pues hay un diagnóstico genético. Luego tienen 7 genes con una evidencia moderada y otros 10 genes de muy baja evidencia. Entonces, si encuentras mutaciones en estos genes de evidencia moderada o baja moderada, no podrías emitir un diagnóstico genético. Por otra parte, tenemos otro grupo de expertos en Estados Unidos, que sería la herramienta que nos proporciona ClinGene, que son también genes súper revisados por otro grupo de expertos, y ellos nos proponen que hay 56 genes implicados en este grupo de patologías. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que estos dos grupos de superexpertos solo coinciden en 40 de ellos, ¿no? Entonces tenemos otros 41 que también están ahí y no son los... En estos 41 no es que estén los 10 rojos o los 7 amarillos, sino que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Entonces tenemos 81 genes que pueden estar implicados en este conjunto de patologías, unos con mayor evidencia y otros con menos. Pero esta es la realidad. Hay unos 81 genes implicados. Entonces, una de las características que podríamos decir de este grupo de patologías es que presentan una alta heterogeneidad genética. ¿Esto qué significa? Que mutaciones en diferentes genes pueden producir el mismo fenotipo o fenotipos similares. Luego también presentan expresividad variable. ¿Esto qué significa? Que un paciente puede tener la misma mutación genética que otro y presentar una clínica diferente o un debut diferente, incluso dentro de la misma familia. Luego también hay pleiotropía. ¿Esto qué es? Que mutaciones en un gen producen fenotipos distintos, aparentemente no relacionados. Pues lo que pasa, ¿no?, la hipoacusia o las alteraciones de la vista. Luego, estas enfermedades, alguna de ellas, pues el diagnóstico clínico está muy claro, pero hay otras que presentan solapamiento
solapamiento clínico, ¿no? Como puede ser el síndrome de Bartter y Gitelman. Y luego, además, se suma que mutaciones en un mismo gen pueden presentar herencia autosómica recesiva y autosómico dominante. Por todo ello, pues, ¿cuál sería, ¿no?, la utilidad del diagnóstico genético en este grupo de patologías? Pues que nos puede confirmar la sospecha clínica e incluso pues, clasificar al paciente en un subfenotipo concreto. Luego, si hemos conseguido encontrar la mutación causante en un enfermo, también nos puede permitir descartar o confirmar en el resto de la familia, si hay varios casos en una misma familia. Nos permite también hacer un seguimiento multidisciplinar, ¿no? Pues si hemos encontrado una mutación en un gen que puede causar pues eso, sordera o que puede causar alteraciones de la vista, pues vamos a derivar a ese paciente, ¿no?, al compañero para que también le haga un seguimiento. Nos permite hacer un pronóstico más preciso. También nos permite tratar al paciente y prever un poco qué necesidades va a tener. Actualmente es cierto que no hay tratamiento basado en terapia génica, pero sí que lo primero que vamos a necesitar saber si surgiese algún ensayo clínico o surgiese algún tratamiento es qué tipo de mutación genética tiene nuestro paciente. Y luego, por último, cuando identificamos la mutación causante de la enfermedad, podemos ofrecer un diagnóstico reproductivo al paciente o a sus familiares. Entonces, por todo esto que he comentado, el asesoramiento genético es que es obligatorio, lo manda la Ley de Investigación Biomédica. Entonces, este asesoramiento genético, ¿en qué consiste? Pues es un proceso de comunicación, ¿no?, para ayudar al paciente y a su familia a que entienda lo que se le va a hacer, porque él puede decidir no hacerlo, si quisiera. Entonces, en este proceso de comunicación, pues hay que explicarles las características de la enfermedad, el tipo de herencia, el riesgo de recurrencia, y si hay posibilidad de hacerse un estudio genético, pues hay que hacerle un asesoramiento pretest. O sea, hay que decirle qué beneficios va a obtener él haciéndose este estudio, qué limitaciones tiene, porque las técnicas de diagnóstico genético no son infalibles, y los posibles resultados que podemos obtener, ¿no? Hay veces que no vamos a encontrar nada, ¿no? Y esto no significa que la causa de la enfermedad de este paciente no sea genética. O sea, lo que significa es que no hemos encontrado nada. O sea, de los genes que hemos estudiado, que se conocen, que puedan estar implicados, pues no hemos encontrado nada. Entonces, sí que quiero recalcar, ¿no?, que un estudio genético no es que sea negativo. O sea, un estudio genético negativo es cuando hemos hecho un estudio de una mutación concreta, un estudio de portador, a un hermano, ¿no?, por ejemplo, y no le hemos encontrado esa mutación, pues ese estudio es negativo para esa mutación. Pero si estamos estudiando un panel genético o un exoma, si no encontramos nada es no concluyente, no es que sea negativo. ¿Qué podemos encontrar también? Pues las famosas variantes de significado incierto. Le tenemos que decir al paciente, ¿usted querría saber si le sale una variante de significado incierto? ¿Lo quiere saber o prefiere no saberlo? ¿No? Porque eso es sumar incertidumbre que a lo mejor pues, él no lo quiere. ¿Qué podemos encontrar también? Pues si vamos a estudiar el exoma o el genoma, o sea, a nivel asistencial el genoma no se hace, pero el exoma podemos encontrar hallazgos secundarios. Estos hallazgos secundarios es algo para lo cual la indicación del estudio no está, pero que nos podemos beneficiar de ello. El Colegio Americano de Genética Médica recomienda informar mutaciones en 94 genes concretos, que están relacionados sobre todo con una predisposición a cáncer, que esto también puede ayudaros a la hora de tratar a vuestro paciente, o con una predisposición a enfermedad cardíaca, ¿no? O sea, si el paciente tiene una predisposición a muerte súbita, pues a lo mejor lo tienes que remitir al cardiólogo, ¿no?, para que le hagan un seguimiento. Y luego otra cosa que podemos encontrar son mutaciones,
sea, el ser portador de mutaciones en genes de herencia autosómica recesiva. Y todo esto se lo tenemos que preguntar al paciente si quiere saberlo o prefiere no saberlo. Por ello es obligatorio que esto quede constancia en el consentimiento informado. Entonces, este asesoramiento genético podéis hacerlo vosotros o podemos hacerlo nosotros desde el laboratorio, pero se tiene que hacer. Entonces, en el caso en el que el paciente decida que quiere hacerse el estudio genético, luego tiene que haber un asesoramiento genético post-test. O sea, le tenemos que explicar, el paciente tiene derecho a entender su informe genético, ¿no? Porque ahí salen una serie de letras y números. Entonces, el paciente tiene derecho a saber qué es lo que le ha salido en su estudio. Entonces, en cuanto a las técnicas que empleamos en el laboratorio de genética, pues la que se ha usado tradicionalmente es la secuenciación Sanger. Entonces, esta secuenciación, lo que hacemos es priorizar según la sospecha clínica y el modo de herencia. Entonces, estudiamos exón a exón, gen a gen. Esto, como os podéis imaginar, se hacía eterno y muchos pacientes quedaban sin un diagnóstico. ¿Cuántos pacientes se han heredado después de hace 20 años que iban dando vueltas sin un diagnóstico genético? Entonces, es cierto que la secuenciación Sanger tiene mucha sensibilidad, pero tiene estas limitaciones. Sin embargo, a día de hoy se sigue utilizando. ¿Cuándo vamos a utilizar la secuenciación Sanger en este grupo de patologías? Pues cuando vamos a estudiar a un familiar. O sea, si ya hemos localizado la mutación responsable de la patología, pues al resto de familiares vamos a estudiarle concretamente esa mutación. No vamos a hacerle el panel de genes, ni vamos a estudiarle el exoma completo. ¿Cuándo vamos a usar también la secuenciación Sanger? Para validar posibles resultados de la NGS, limitaciones que veremos ahora más adelante. Entonces, ahora lo que más se usa es la secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación, NGS, como queráis llamarlo. Entonces, esto básicamente ¿en qué consiste? En que podemos estudiar miles de exones de genes a la vez, de varios pacientes a la vez, en un mismo ensayo. Entonces, esto ha supuesto un ahorro tanto de tiempo como de coste. Y se pueden diferenciar en varias aproximaciones según lo que vayamos a estudiar. Podemos hacer un panel de genes dirigido, por ejemplo, las tubulopatías a estos 81 genes que se conocen a día de hoy. Podemos hacer una secuenciación del exoma o podemos hacer una secuenciación del genoma. Aproximadamente el 85% de las mutaciones causales de patologías se encuentran en los exones. Por eso lo de ir a regiones exónicas, pero luego tenemos intrones, tenemos regiones reguladoras y tenemos otras muchas más regiones del genoma que a priori no se estudian porque vamos de lo más probable a lo menos probable. Entonces, así un poco rápido, ¿cómo preparamos la muestra? Pues nosotros tenemos nuestro ADN del paciente, lo que hacemos es fragmentarlo, añadirle unos adaptadores, amplificarlo y lo hibridamos con unas sondas que son específicas de la región que yo quiero amplificar, de la región que yo quiero estudiar. Si yo voy a estudiar los 81 genes que están relacionados con las tubulopatías hereditarias, estas sondas son las que me van a dar a mí la especificidad. O si quiero estudiar el exoma, estas sondas me van a dar la especificidad. Si quiero estudiar el genoma, no pongo sondas porque lo tengo que secuenciar todo. Entonces, lo que hacemos es hibridar estas sondas que están marcadas con biotina y las hibridamos con unas bolas magnéticas marcadas con streptavidina. Entonces, por la especificidad biotina-streptavidina y con una placa magnética nos quedamos con las regiones de interés de nuestro genoma que queremos estudiar. Después de todo esto vamos a obtener miles y miles y miles de secuencias, ¿no? Y además, si hemos puesto 8 pacientes en un mismo ensayo, pues imaginaos que están ahí todas las secuencias de vuestros 8 pacientes mezclados. Entonces, ahora hay un proceso que así dicho es muy sencillo, pero hay todo un pipeline bioinformático que consiste en desmultiplexar todas estas secuencias, alinearlas con el genoma de referencia. Y, por último, es lo que se llama un llamamiento de variantes, es decir, todo lo que veamos que no coincide con el genoma de referencia, le vamos a poner ahí una alarma.
Luego, por último, hay un anotador de variantes que nos da información sobre estas lecturas. Y ya está, no está. O sea, esto no vale cualquier cosa, ¿no? O sea, me han hecho en EGS, ¿vale todo? No vale todo. Hay unos parámetros de calidad que son súper importantes antes de entrar a analizar qué es lo que estamos viendo. Entonces, aquí os pongo el ejemplo de un panel, a ver si esto, en el que están representados en estos cuadritos azules, son diferentes exones del gen CEP290. Entonces, en el diseño de este panel, yo le he dicho, yo quiero que me diseñes sondas para que me amplifiquen estas regiones que son las que a mí me interesan, que es donde yo voy a buscar si mi paciente tiene la mutación. Entonces, aquí, en este diseño, falló pues que esta región, por ejemplo, está mal cubierta, no está todo cubierto horizontalmente. Y además, luego, otro parámetro que miramos, que es la profundidad de lectura. La profundidad de lectura, que es el número de veces que estoy leyendo ese nucleótido. Entonces, con esta profundidad, yo no tengo una calidad suficiente para poder estudiar. Cuanta más profundidad de lectura, mayor sensibilidad, menos falsos positivos y falsos negativos voy a obtener. ¿Qué hicimos en otra versión del panel? Enriquecer estas regiones con mayor número de sondas y asegurarte que tus exones los tienes bien cubiertos. Porque si no, tú no te puedes quedar tranquilo y decir que has revisado ese gen, porque te estás dejando regiones por amplificar. Vale. Luego también, si tenemos una homogeneidad de lecturas, podemos también detectar CNVs mediante secuenciación masiva. Y aquí pasaría ya a la parte de la interpretación. O sea, pensad que de 500 genes podemos obtener 5.000 variantes a estudio, o de un exoma, que son 20.000 genes, pues podemos tener 30.000 variantes, ¿no? Y sabemos que solo una en los casos autosómicos dominantes, 2 en los recesivos y esta en heterocigosis, va a ser la causante de nuestra enfermedad. Entonces, pues esta imagen a mí me gusta porque representa realmente lo que supone para el laboratorio la interpretación. Entonces, para quitar un poco de subjetividad, el Colegio Americano de Genética Médica, pues en el 2015 sacó unas guías que clasifica estas variantes en 5 clases, ¿no? Benignas, probablemente benignas, de significado incierto, patogénicas y probablemente patogénicas. Y solo las probablemente patogénicas y patogénicas son diagnósticas. O sea, no podemos dar un diagnóstico con el resto. Vale. Entonces, en todo este proceso de interpretación lo que hacemos es filtrar por una serie de conceptos que nos dice la guía, ¿no? Pues entonces usamos la profundidad de lectura, los criterios de calidad que os he contado, la frecuencia poblacional. Estamos hablando de enfermedades raras, o sea, no vamos a tener una variante frecuente en población, esa vamos a saber que es benigna. Utilizamos predictores insílicos, utilizamos términos HPO, que supongo que los conoceréis. Si tenemos familiares afectados, también podemos beneficiarnos de la cosegregación familiar hasta alcanzar, pues eso, una variante o 2 variantes o una en el caso de que esté en homocigosis. Esto es un poco, os he querido representar, ¿no?, las limitaciones y ventajas que tiene cada técnica. Pues a ver, en un panel de genes, ¿qué nos vamos a beneficiar principalmente? De la cobertura y de la profundidad. Vamos a poder encontrar mosaicos, pero luego, sin embargo, en un panel de genes no podemos encontrar los genes accionables. No podemos encontrar variantes en nuevos genes que no se saben que están implicados con nuestra patología. No podemos hacer un reanálisis HPO. Esto hoy en día es súper importante, ¿no? Porque tenemos ya la secuencia hecha en nuestro paciente y ahora, pues yo qué sé, nos llamáis al laboratorio y nos decís, oye, que ahora de repente nuestro paciente resulta que no oye bien. Pues oye, vamos a hacer un reanálisis a ver si podemos buscar con estos términos HPO la causa de la enfermedad. Entonces, como os he dicho, cada aproximación tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Por otra parte, para buscar CNVs que no hemos podido encontrar mediante NGS, pues utilizamos lo que es el MLPA o la técnica de array-CGH. Entonces, aquí rápidamente lo que el software nos ayuda a ver, pues esto es una deleción, una pérdida heterocigota completa de un gen. Entonces, en cuanto al rendimiento diagnóstico, sobre todo, ¿de qué va a depender? Pues de los criterios de inclusión que tenemos en nuestra cohorte. O sea, si estamos usando una cohorte con un debut temprano de la enfermedad, que tiene historia familiar, que hay manifestaciones extrarrenales, pues obviamente vamos a tener un rendimiento mayor. Y también va a depender del método diagnóstico que hemos empleado. Pues si hemos empleado una técnica con una profundidad de lectura alta, hemos utilizado análisis complementarios para descartar CNVs, también la experiencia de la persona que está analizando, pero sobre todo que sepáis que la sensibilidad nunca es del 100%, o sea, todas las técnicas son complementarias. Entonces, aquí os muestro pues, diferentes trabajos, ¿no? Que, como veis, el número de genes va aumentando conforme pasa el tiempo y el rendimiento diagnóstico pues, en esta cohorte de niños pues es mucho mayor que en la de los adultos. Este caso clínico, que bueno, que si acaso Cristina si quiere decir algo, pero es un caso de una mujer de 39 años, original de Colombia, que llega a urgencias por debilidad corporal y disnea y dice que desde hace 6 días que no toma su tratamiento, que su tratamiento pues, es una fórmula magistral de citrato ácido, citrato potásico, citrato sódico y agua destilada. Entonces, como antecedentes, tiene una acidosis tubular renal distal diagnosticada desde el mes de vida por fallo de medro y nefrocalcinosis, tiene una nefrocalcinosis, quiste renal simple izquierdo, hipoacusia bilateral, portadora de audífonos, tiene una periodontitis apical crónica, raquitismo, intervenida de fractura patológica de fémur a los 12 años y en la analítica se observa una acidosis metabólica con anión GAP normal, con hipopotasemia severa, hipofosforemia con normocalemia, PTH normal y déficit de vitamina D. En la orina es alcalina con anión GAP urinario positivo, hipocitraturia, hipocalciuria, la fracción de excreción de potasio está aumentada y no presenta hipofosfaturia. No presenta antecedentes familiares, se hace un estudio genético mediante secuenciación masiva con los genes relacionados con nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Entonces, lo que se identifica es una mutación en homocigosis en este gen que codifica para la subunidad 4A de una ATPasa y que clasifican de significado incierto. Solo tenemos a la madre, el resto de familiares están en Colombia, por lo que segregó la madre y se confirmó que la homocigosis, o sea, que ambos alelos están afectados. Pero esta variante sigue siendo de significado incierto, ¿no? Por mucho que clínicamente nos cuadre, no podemos decirle a la chica que tiene un diagnóstico genético. Entonces, bueno, pues esto hay que ver, que hay que hacer un reanálisis periódico, ¿no? Y comprobar si a fecha de informe actualmente hay nuevos genes implicados en la patología, ¿no? Si realmente hemos descartado todos los genes que están implicados en la acidosis tubular distal de la chica. Entonces, este es un ejemplo de una variante de significado incierto que te mueres de ganas por decirle a la chica que ya has encontrado la mutación, pero que no se lo puedes decir, ¿no? Entonces, pues esas son las variantes de significado incierto. Y luego, como conclusión, pues que son súper importantes los datos clínicos para nosotros, para la hora de interpretar las variantes y los antecedentes familiares. Si tenemos un paciente con antecedentes familiares, manifestaciones extrarrenales, debut temprano, pues sospechar causa monogénica. Es muy importante conocer las indicaciones y limitaciones de las técnicas genéticas. Hay que realizar siempre asesoramiento genético y firmar un consentimiento informado, que el rendimiento diagnóstico genético depende de la cohorte a estudio y de la metodología empleada y que no hay que tomar decisiones clínicas en base a las variantes de significado incierto. Y muchas gracias.